Buenas noches para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar para comenzar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, venimos en esta noche, Padre Santo, ante tu presencia, ante las gracias, Señor, primeramente, por permitirnos vivir un día más, Señor Jesús, por, Señor, tantas bondades que tú nos das día a día, Padre Santo, el poder ver, el poder oler, el poder tocar, el poder probar los alimentos, Padre Santo. Señor, el poder estar con las personas que amamos, Padre Santo. Bendícenos en esta noche y permítenos tener un culto glorioso y poderoso en Cristo Jesús nuestro Señor. Pedimos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 196. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, todos reunidos en la fiesta, que es Cristo quien hace vivir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien hace vivir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En himno 236 hay una fiesta. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Sana los enfermos, afuera de nosotros, calma el viento y la tempestad. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le mejor. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, el vino amor por tu salvación y todo poder es dado por él en su gran amor a su novia es fiel. Solo cree, solo cree,
noches, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo desde Patmos, esperando que se encuentren bien, bendecidos, fortalecidos y establecidos. Vamos a orar para entrar directamente a la palabra. Señor, Padre eterno, una vez más venimos delante del trono de tu gracia, donde fluye tu misericordia divina, Señor, y desde donde nos partes el pan para alimentarnos, la palabra ungida de la hora. Padre, bendito seas, glorifícate, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Déjanos vivir todo el tiempo para ti. Déjanos estar en el Espíritu. Déjanos saber que desde antes de la fundación del mundo nos has amado, Señor. Que tú nos cuidas, nos proteges. Y tú todavía eres Jehová Jireh, el Dios proveedor, Señor. Padre, solamente tú sabes cada una de nuestras presiones. Y como dijera Jesús, venimos a ti y echamos toda carga en tu presencia, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Gracias, Padre. Déjanos estar en la sintonía divina y fortalécenos en esta hora. Permite que tu palabra corra, fluya, sea glorificada y que en todo tiempo, momento, podamos servirte y adorarte, Señor. Gracias porque nuestra bendición viene de ti, Señor. Danos justicia en acciones, verdad en nuestros pensamientos y bondad en nuestros sentimientos. Llénanos del Espíritu Santo en nuestra alma. Y ahora, Dios, que se aproximan los juicios sobre muchas cosas y los ajustes de cuentas sobre muchas cosas. Permite que podamos ser objetivos y entender que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido hasta hoy. Gracias por el privilegio de conocer hermanos y amarlos. Gracias, Señor, por absolutamente todo. Tú eres un Dios bello, maravilloso. Permite que la iglesia, la novia de Jesucristo, pueda dimensionar realmente la altura de los tiempos y bueno, saber que el fin de todas las cosas se aproxima. No dejes que nos distraigamos en nada, Señor. Y permite que te creamos de corazón. Bendito seas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 21. Nos hemos gozado en el Señor. Hemos visto el desenvolvimiento del Evangelio en unos hombres maravillosos que dispusieron su vida a Cristo, como Pablo, como Lucas, como Silas, como tantos otros, Tito, Gallo, bueno, tantos otros. Vamos a continuar, llegamos hasta el verso 14, creo que fue, y vamos a leer del 15 al 26. Hemos visto a Pablo allí en Cesarea, cuando le profetizan, todo este tipo de cosas, cuando se separó antes, en los primeros versículos de Mileto, se despidió a los ancianos, ahora también, cuando le profetizan en Cesarea, y cuando va dirigiéndose hacia Jerusalén, y bueno, finalmente todo lo que pasó allí y decidieron ceder sus amigos y bueno, vamos a leer del 15 al 26. Después de esos días,
hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá a desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro tema, que ha sido pues, muy interesante. Para demostrar pues que estaban dispuestos a correr la misma suerte que Pablo, ¿sí? No solo Lucas y los demás que habían seguido hasta Cesarea, sino incluso algunos de los discípulos de Cesarea, ¿no? Como vemos ahí en el verso 15 y 16, pues tomaron sus maleticas y sin servirse de nada más, ni de mozos, ni de cuerda, se fueron con él a Jerusalén, ¿no? Esto es muy, muy tremendo y sorprendente y parece como si el gran denuedo del apóstol Pablo pues los contagió, ¿no? Los envalentonó a todos los demás. Bueno, dice que consigo llevaron también a un creyente antiguo, es decir, de los primeros que habrían creído, natural de Chipre, Nasón, con M, ¿no? M-N-A-S-O-N, ¿sí? Nasón, el nombre en cuya casa, este varón, ¿sí? Pues su casa era amplia y ahí se iban a quedar. Vamos a leer el verso 15 y 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Este chipriota, ¿sí? Era chipriota como Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? Pues demostró que tenía una probada fe y dio alojamiento en su casa pues a tan numerosa compañía, dio a un montón de gente, ¿no? Y yo quiero pensar que con discípulos así, pues bien puede un creyente hospedarse con gozo y gratitud al Señor, ¿sí? Que da tantos dones a los hombres. Mire, hablar de cristianismo, voy a decir algo acá, es muy fácil. Y hablar del amor es también fácil, porque el amor es un tema bonito, hermoso. Vivirlo es otra historia. Estar pendiente de los demás es otra historia. De pronto algunos están pendientes de otros una vez, otra, pero estar pendientes realmente, estar cuidando a la gente, amando.
es otra historia y muy pocos son los cristianos que estamos dispuestos a esto, ¿no? Bueno, luego vemos en el verso 17 que pues ya Pablo era un apóstol reconocido, ya había hecho demasiadas cosas, y pues lo acogen de una manera maravillosa en Jerusalén, ¿no? Qué gran diferencia a tiempos pretéritos donde los mismos apóstoles sospechaban del hombre, ¿sí? Vamos a leer el verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bueno, con gozo, ¿no? El vocablo aquí para recibir es el mismo de Hechos 2:41. ¿Sí? Vamos a mirar un momento Hechos 2:41. Cuando por primera vez recibieron la doctrina con gozo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso, o sea, los recibieron con gozo y también allá habían recibido su palabra, ¿no? O sea, les prodigaron realmente, como dice Pablo, como dice Lucas iba ahí, ¿no? Nos recibieron con gozo, es decir, nos prodigaron realmente una calurosa acogida, ¿sí? Ojo, esto realmente nos muestra que a pesar de que la delegación incluía muchísimos creyentes de extracción gentil, pues los discípulos, los apóstoles espirituales de Jerusalén, ya reconocían con alegría la gran obra que Pablo realizaba como apóstol de los gentiles, ¿no? Aquí hay una aprobación muy importante, ¿sí? Entonces, también vemos que los delegados y Pablo con ellos, pues giraron al día siguiente y fueron de una vez a visitar a la cabeza, a Jacobo o a Santiago, que era el hermano del Señor Jesucristo, ¿no? Recuerden eso. Y era el presidente de la comunidad de Jerusalén, ¿sí? Como vimos en el capítulo 15. Mire, esto es importante. Usted se preguntaba, bueno, ¿por qué Pedro ya no era el presidente? Bueno, Dios es así. Pedro tuvo la pelota un tiempo y después Dios levantó a Jacobo. Y Pedro podría estar ahí porque Pedro todavía no había fallecido para este momento. Pero quiero que entiendan eso. ¿Sí? El Señor es el líder de las cosas y el Señor quita, pone líderes o reemplaza aquí o allá. Y no significa que Pedro no fuera importante, pero en este momento ya desde Hechos 15, vemos que Jacobo o Santiago, no el apóstol, sino el hermano de Jesús, pues realmente era el líder, ¿no? Era el presidente, era el pastor de todo este rebaño de Jerusalén, que era la iglesia madre, ¿no? Bueno, y también nos dice que allí se hallaban presentes todos los ancianos de la iglesia. Lee bien, por favor, ese verso 17, el 18, perdón. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Tremendo, qué tremenda reunión, ¿no? Verso 19, léelo por favor. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, hermano, aquí nos habla básicamente del informe que Pablo dio de su labor entre los gentiles a los líderes de la iglesia madre. Qué importante, ¿no? Dice ahí claramente que les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Le quiero hacer notar algo. Pablo no dijo, mire todo lo que yo hice, ¿no? No, las cosas que Dios había hecho por medio de su ministerio. Vemos que Pablo siempre está dándole el crédito, la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Ojo, fíjense que no da su informe a Jacobo, ¿sí? A Santiago, como a un superior jerárquico, sino como a un colaborador, ¿sí? Ojo, yo quiero que ustedes vean que Pablo no tenía superiores, no había sido ordenado por los hombres tampoco, Dios lo llamó, todo esto. Entonces, como un colaborador. Vamos a leer un momento a Primera de Corintios 3:9 para sustentar algo aquí.
Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso, Pablo lo tenía claro, ¿no? Nosotros, o sea, todos nosotros. Y él se incluía, aunque era el mensajero de la edad y su ministerio era más grande que el de todos los otros juntos, dice el profeta. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero que pensemos, somos la casa espiritual de Cristo, somos el edificio del Dios Todopoderoso, somos su labranza, ¿no? Cómo me gusta esta palabra pura que nos lleva a sacar estas conclusiones de la Biblia, ¿no? Entonces vemos que el informe de Pablo fue absolutamente bien detalladito, a fin de que apareciese realmente mucho más gloriosa la gracia de Dios en circunstancias tan variadas, ¿no? Como hemos visto que habían sido todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Y me gusta que Pablo atribuía todo a Dios que había hecho aquellas cosas por medio de Pablo. Entonces, cuando eso sucede así, y cuando un hombre no está buscando su honra ni su gloria, sino le da gloria y honra a Dios, pues la gente va a glorificar a Dios. Vamos a leer el verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Bueno, esto está muy bueno, ¿no, hermano? Vemos, ese verso es claro que glorificaron a Dios, ¿sí? Y no a Pablo, ¿sí? Pero también con esto mismo mostraban que no tenían ninguna envidia de Pablo, ¿sí? No le tenían envidia a Pablo, a pesar de la gran fama, el gran prestigio que Pablo ya había ganado entre los creyentes, pues de todos los lugares, ¿no? Porque es que honor a quien honor merece. Entonces yo quiero que observemos esto. Estábamos entre verdadera gente llena del Espíritu Santo. Muy bien, hermanitos. Luego vamos a leer el verso, digamos, acá del 20 al, al 25, para entender aquí algunas cositas importantes. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, hermano, mire, este es uno de los pasajes más raros de la Biblia porque ha dado pie a muchos malentendidos de muchas personas. Yo he tenido la oportunidad de ver qué piensan de este pasaje muchas personas, desde judíos mesiánicos hasta cristianos clásicos de las denominaciones, y hay mucha confusión. Por eso yo le pido guianza al Espíritu Santo, que ahora me deje decir las cosas como están ahí y darles su verdadero significado, ¿no? Entonces, mire, la petición que estos ancianos de Jerusalén, y obviamente se incluye tácitamente a Jacobo, hicieron a San Pablo, de que diese satisfacción a los judíos creyentes, al mostrar públicamente que no iba contra la ley de Moisés, según se rumoreaba, ¿no? Lo acabamos de leer. Y esta porción, de verdad, se los digo, requiere un muy buen cuidado, así que vamos a mirarlo a la luz del Espíritu, punto por punto. Lo primero que ellos piden es que desean que Pablo se percate del éxito que la predicación del Evangelio ha tenido pues en toda Palestina, ¿no? ¿Sí?
El cómputo suena un poco a hipérbole, ¿sí? O sea, una hipérbole es una figura metafórica que amplía las cosas, ¿no? Pero realmente mucha gente había creído, mucha gente había creído. Entonces, me gusta como le llaman hermano, ¿no? Lee el 20, le llaman hermano. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano. Eso. Le llaman hermano. Quería hacerles ver esto. O sea, Pablo era uno de ellos. Esto es muy bonito porque es que recuerda que Pablo antes no tenía la aprobación. Pero como enseña el séptimo ángel que el tiempo es el mejor discernidor de todas las cosas, entonces pues ya aquí Pablo es un hombre con mucho prestigio, con mucha cosa, y le llaman hermano. Ojo, a pesar de ciertas diferencias de opinión, ¿sí? Y de alguna forma se ve que le animan a glorificar a Dios por unas conversiones mucho más numerosas que todas las que Dios había obrado por medio de Pablo en todos sus viajes misioneros, ¿no? Bueno, esto sin duda alguna, pues habría de alegrar a San Pablo, ¿no? Quien tampoco tenía envidia alguna de los éxitos ajenos, hermano. Esto es importantísimo entenderlo. Un verdadero apóstol, un verdadero siervo, no anda en competencia, no anda en que no, lo mío es lo mejor o esto, lo otro, no, no. Siempre está muy gozoso de poder aportar para el reino, de cualquier manera, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay algo que también quiero que miremos. Le hacen ver a Pablo que a pesar de ser tan numerosos los convertidos, pues todos son celosos por la ley, porque hay mucho convertido judío. Están hablando de los convertidos judíos. Y recuerden, los convertidos judíos pueden seguir guardando la ley si quieren, si quieren. Si no, no. Pero igual, como había mucho convertido judío, ¿sí? Entonces, pues le hacen ver que, es decir, todos observaban fielmente los preceptos de la ley mosaica, ¿sí? Esto es importante, importante. Eh, entonces, ¿qué pasaría? Mire, yo le voy a decir algo acá que es muy fuerte y que deberíamos evaluar. Vamos a leer un momento Gálatas 2:12, porque Pablo dijo, me hice judío. Quiere decir que Pablo pues ya no se consideraba judío al ser cristiano, ya no se consideraba obligado a guardar la ley, pero tampoco le daba nada a hacerlo. Ahora, guardar la ley en cuanto a algunas cosas que eran específicas para los judíos. Sabemos que los gentiles también guardamos la ley, pero no con todos los requerimientos para los judíos. Gálatas 2:12 y siguiente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, esto es cuando Pablo está contando cuando reprendió a Pedro en Antioquía y a Bernabé y los halló en hipocresía, pero el asunto acá, con esta gente en Jerusalén que le estaba diciendo que hiciera X o Y cosa, pues no era que fueran exactamente judaizantes, no. La mayoría digamos, la congregación o el colegio apostólico de Jerusalén, pues con Jacobo a la cabeza, eran pues partidarios de la observancia de la ley. Y no hay problema con eso. Eran judíos, pero también eran judíos cristianos. ¿Sí? Ahora, Pablo es claro que no tenía ese yugo. ¿Sí? Pero ellos, digamos, hacían esto como una norma válida de conducta. Ojo. Y el énfasis estaba en la conducta, no en la doctrina. Quiero que piensen esto. Mire, y esto es importante que lo podamos captar. Digamos, eh, Pablo siempre pensaba que esto no era lo más importante, ¿sí? Y a veces Pablo hablaba de los efectos dañosos de la ley y de conservar eso. Por eso Pablo estaba más arriba que eso. Pero el hecho de que Jacobo y otros apóstoles lo estuvieran, digamos, con eso, no quiere decir que no fueran unos buenos cristianos, sino que simplemente hay un evangelio a la circuncisión y un evangelio a la incircuncisión. Y Pablo es el mensajero a los gentiles, ¿no? Entonces,
Muy bien, vamos a mirar acá. Recuerden que, y con respecto a esto, pues había cosas, porque cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro en Antioquía es justamente porque Pedro, aún con el Espíritu Santo, fue un poco fluctuante frente a su comportamiento. Y yo les mostré el otro día cómo la diferencia entre Pablo y Pedro no era de doctrina, sino era cómo se estaba portando Pedro. Bueno, entonces, pues le informan ellos de, digamos, de la desinformación o el desafecto que le habían cobrado a aquellos miles de judíos creyentes a causa de cierta información mala, tendenciosa, que se les había dado, ¿no? ¿Sí? Se les había enseñado que a todos ellos, que Pablo estaba enseñando a todos ellos, digamos, a apostatar contra la ley de Moisés, lo cual no era cierto para nada, ¿no? Diciéndoles que no se circuncidaran, ni que sus hijos observen tales costumbres. Y yo, miren, este informe que tenían era totalmente falso. Pues Pablo había hecho circuncidar a Timoteo, ¿se acuerdan? En Hechos 16:3, Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Ahora, para Pablo, la circuncisión ya no significaba nada, realmente. Nada. Pero si era judío, o en el caso de Timoteo, para que tuviera aprobación delante de los judíos, pues lo hizo circuncidar, ¿no? Entonces, y realmente Pablo a ningún judío había prohibido observar las costumbres de sus padres. Si lo querían hacer, vamos, está bien, pero de eso no dependía la salvación. Dice en una cita bíblica que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Entonces, hermano, ¿por qué estoy aclarando esto con tanta profundidad y estoy metido acá? Porque este tema se ha dado para mucha equivocación. ¿Sí? Mire, yo he oído incluso, le voy a comentar, yo pues soy amigo personal de varios rabinos reputados en Colombia, conozco a muchos de ellos, conozco al rabino Alfredo Goldsmith, al más importante de Colombia, de los judíos ortodoxos, y conozco a varios mesiánicos. De hecho, conocí a uno mesiánico que no es colombiano, pero que es muy famoso en todo el mundo, al rabino Abraham, Dan Ben Abraham, ¿sí? Y conocí al rabino Luis Morales, que es hombres muy reputados. Y yo algún día tuve una conversación muy profunda, tomando un ágape allí con el rabí Morales en su quejilá. Sí, él me tenía mucho aprecio, mucha confianza, sabía que yo era un pastor cristiano, pero podíamos hablar de muchas cosas profundas. Y él me tomó este texto y me dijo que tuviera en cuenta que Pablo sí estaba enseñándole a la gente a circuncidarse. Y yo le mostré muchos otros textos de la Biblia mostrándole al rabí que no era de esa manera. Obviamente no pudimos llegar a ningún acuerdo, pero pues no dejamos de ser amigos. Tengo un profundo respeto por el rabí Morales. Obviamente la esposa sí salió muy brava conmigo. Y yo le dije a ella, levantando mi dedo hacia el cielo, le dije, tranquila hermana, que el tiempo es el mejor discernidor de todas las cosas. Y mire, le voy a contar algo. La quejilada del rabí Morales se destruyó. El pastor Orlando Vaquero, ¿sí? Uno de los fundadores de nuestra iglesia, salió de allí y él les puede testificar que la quejilada del rabí Morales, muchos años después, él tomó mucho peso y después se deshizo completamente. No sé si estás escuchando, Orlando, que puedas testificar eso, pero esa quejilada se deshizo porque al Señor no le agradó para nada la posición que tomó su esposa. Su esposa desafortunadamente quería manejarlo a él y todo esto terminó mal, siendo, y vuelvo a decirlo, siento un profundo respeto por el rabí Luis Morales, es un hombre santo, sabio, y es un hombre santo sin el Espíritu Santo. Yo un día se lo dije a él también de frente, y fue cuando decidí no ir más allá, porque yo iba porque tengo raíces judías, pero yo ya creía el mensaje de la hora y simplemente los tenía como buenos amigos. Creo que de ahí teníamos que sacar a Orlandito, era todo eso. Y bueno, el Señor sabe lo que hizo, el Señor se valió de ese nexo. Pero, pero, repito, un profundo respeto por el rabí Morales, pero él era uno que creo que se volvió, digamos, judaizante. Y hay muchos buenos rabinos que yo conozco, mesiánicos, que se vuelven así. Esto no está bien, hermanos. Por eso estoy explicando este punto con mucha profundidad.
Bueno, ok, entonces, ah, Pablo, mire, yo le quiero decir algo acá, porque nunca Pablo negó, vamos a decirlo, ¿sí? Nunca Pablo negó estas costumbres para los judíos, porque mire, Pablo normalmente se portaba como un judío observante. Pablo incluso presentándose dice, si yo podría tener de qué gloriarme en la carne, si soy fariseo entre fariseos, estricto en la ley, ¿sí? De la tribu de Benjamín, o sea, él no dijo era, dijo soy, ¿sí? Pero Pablo sabía que eso no dependía de la salvación, simplemente eran sus costumbres judías por palabra, pero Pablo sabía que para el gentil la cosa era diferente. ¿Ok? Entonces, recuerden, Pablo lo dijo ahí en Gálatas 5:6 también, porque en Cristo Jesús, pues ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, entonces, después que, digamos que le proponen concretamente que para demostrar que es falso el argumento o el cargo que se le hace, pues acompaña a 4 hombres que tienen que cumplir un voto, ¿sí? Y que se purifique con ellos y les pague el gasto de rasurarse la cabeza. Esto está en el verso 23 y 24. Y pues era un voto de Nazareo, ¿no? Era un voto de Nazir, ¿sí? Y el voto de Nazir, ¿sí? Había de cumplirse según la tradición. Ojo, no hay un precepto bíblico acerca del tiempo del voto Nazir, ¿sí? Digamos, en 30 días como mínimo, la mención de 7 días en el versículo 27, ¿sí? Pues, digamos, eso bíblicamente no hay una prescripción de cuánto tiempo se demoraría el voto Nazir, ¿no? Porque si nosotros leemos, digamos, Números 6:9, ¿sí? Pues, eh, miremos un momento eso. Ahora, Lucas, digamos, no nos dice claramente que eran 7 días del cumplimiento del voto, sino de la purificación. Porque una cosa es la purificación y otra el cumplimiento del voto. El voto no está establecido un tiempo. Vamos a leer Deuteronomios, Números 6:9, perdón. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Eso. Pero el asunto no era sobre el voto, era sobre la purificación, o sea, sobre el ceremonial de purificación. El ceremonial de purificación sí duraba 7 días, y eso es lo que le dijeron a Pablo: hey, mira, ve, que hay 4 que van a terminar esto, ve con ellos, rasúrate la cabeza, págales su rasuramiento y ya, todo eso. Pablo lo hizo, no hubo problema, ¿sí? Ojo, esto no hay ninguna situación con respecto a esto, ¿sí? Pablo realmente era celoso de la libertad de los gentiles convertidos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes observan en Hechos 15, cuando dieron las instrucciones, dieron solo 4 instrucciones, nada de esto, solo 4 instrucciones, porque Pablo pues no les iba a permitir nada más de esto, porque bíblicamente no había ninguna cosa para exigir, ¿no? Entonces, si ustedes observan, y cuando lo leímos en Hechos 15, ¿cierto? Del 20 al 29, cuando le dijeron pasarlo bien, ¿se acuerdan de todo este tipo de cositas? Entonces, bueno, creo haber explicado bien esto. Entonces, Pablo lo hizo para no desagraviar y para quitar sospechas, porque en realidad él nunca se había levantado contra la ley de Moisés. Por el mismo Jesús había dicho: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Hermano Brandon dijo que usted tiene que cumplir la ley, pero ojo, usted no cumple la ley para ser salvo, no. Usted y yo cumplimos la ley porque somos salvos, es diferente. Bueno, entonces vemos que finalmente allí Pablo no vio en ello, en lo que le pidieron, nada contra su conciencia de judío cristiano, y accedió por el bien de los demás, no porque realmente eso fuera una doctrina ni nada, sino que siempre, mire, Pablo era muy tierno, muy especial, muy dulce. Él siempre no cedía en doctrina, pero cuando podía hacer algo de hacer algo o no, él accedía
por el bien de los demás, porque además era una norma de vida de Pablo. Yo quiero que miremos un momento Romanos 14, del 13 al 23, y se van a dar cuenta que era una norma de vida de Pablo. Romanos 14, del 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Ves cuál era más o menos el estilo de Pablo? Pablo sabía que cualquier alimento dando gracias ya iba a ser purificado. Sí, nada era inmundo realmente siendo así. Pero decía, hey, pero otros no piensan igual. Entonces, cuando estás frente a los que no piensan igual, no vayas a comerte un cerdo porque lo vas a tropezar. O sea, Pablo tenía tal madurez que estaba pensando en los demás. Y esto cuadra y va muy de la mano con lo que dice el séptimo ángel. Hey, vida eterna es vivir para otros. Entonces, vamos a leer hasta ahí, pero vamos a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, Primera de Corintios 8. Vamos a leer por ahí del 1 al 6, para más o menos ver cómo era que pensaba Pablo, cómo era su norma de vida frente a este tipo de cosas. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, O sea, de las comidas. sabemos que un ídolo nada es en el mundo Mire lo que está diciendo Pablo, un ídolo nada es. y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso, mire, y si usted sigue mirando, él empieza a explicar este asunto. Pero la cosa que le quiero decir, y acá es una cita muy mal aplicada a la gente, cuando dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y gente quiere respaldar la ignorancia en eso. No, no está diciendo Pablo que el conocimiento como tal sea malo, ni que envanezca el conocimiento como tal, sino el conocimiento de los ídolos para aplicar la cosa y no importarle lo que los demás piensan al respecto. Porque si usted sigue leyendo en su casa hasta el verso 13, se va a dar cuenta que Pablo empieza a hacer laxo y muestra una conducta amorosa hacia los débiles. Ahora, mire, vamos a leer un momento Primera de Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Hey, mire, claro, espere, Pablo no está sujeto ya a la ley, ya no está sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque Pablo era el apóstol de gracia. Sin embargo, para ganar a los que están sujetos a la ley, que es a los judíos, se hizo judío. Bonito, ¿no? Qué cosa tan extraordinaria. ¿Pueden decir amén a eso? ¿Pueden captarlo? ¿Pueden darse cuenta que esto es realmente mucho más profundo de lo que parece, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden decir amén a esto si están escuchando o no? Mire, la cosa acá con esto es absolutamente... Amén. La cosa acá con esto es absolutamente... la cosa acá con esto es absolutamente doctrinal, ¿sí? Ojo, doctrinal. Ahora, Pablo está claramente, dice, Pablo es muy claro en muchísimos aspectos. Él no está bajo la ley. Sin embargo, ojo, él, ¿sí? Cumplía la ley, ¿sí? No dice que no está sin ley de Dios, él está bajo la ley de Cristo, pero no bajo la ley mosaica, es diferente. Sí, exacto. Entonces, en el verso 21 lo dice, lee el 21. A los que están sin ley,
como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bueno, hermano, mire, lo he dicho, se lo voy a decir, Pablo era una ternura, hermano, era amoroso, no se complicaba con estas cosas de formas y de ritos y de situaciones, sino que Pablo siempre quería llevar al pueblo por encima. Ok, piensas que no debes comer carne, no comas carne. Ok, tú eres más fuerte y piensas que puedes comer carne. Pablo dijo que los que se abstenían de alimentos eran débiles en la fe. Eso está en Romanos 14. Y los que comían de todo eran fuertes en la fe. Bueno, no puedes comer sangre, es diferente, ¿no? Eso es diferente. Ni carne para sacrificado a ídolos y eso. Pero mire, esto que te voy a decir es supremamente importante. Y yo un día quiero trabajar duro sobre ley y gracia, aunque en la iglesia lo he trabajado muchísimo, pero algún día quiero trabajarlo desde acá, porque es que hoy incluso muchas iglesias del mensaje están imbuidas en un legalismo y en una serie de cosas loquísimas, bastante locas. Ahora mire, Pablo, por ejemplo, había cumplido un voto similar. Si volvemos a Hechos 18:18, ¿sí? Vamos a mirar Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Ven, ¿qué lograba Pablo con estas cosas? Mire, yo quiero que usted entienda. Esto tenía para mí tres buenos resultados, o más bien bíblicamente tenía tres buenos resultados. El primero es que la multitud quedaría satisfecha. Veamos el verso 22 del capítulo 21 que estamos leyendo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Eso, listo. Lo segundo, él mismo quedaría, digamos, su imagen quedaría rehabilitada ante la multitud. ¿Sí? Eso es claro. ¿Sí? Eso es clarísimo también en el verso 22. Y lo tercero es que los líderes de la iglesia ya se verían sin ninguna carga de grave preocupación. Ojo, sin embargo, esta medida de prudencia, ojo, aquí hay una cosa que quiero hacerle ver. Iba a tener una terrible consecuencia en el plan de Dios. En los versículos siguientes, que no vamos a estudiar hoy. Bueno, sí, vamos a estudiarlos, estudiémoslos. Todavía estamos bien de tiempo, ¿les parece? Del 27 al 30, es donde vamos a ver que digamos, por esta situación que él hizo, esto va a tener una terrible consecuencia. ¿Les parece bien si avanzamos los siguientes 3, 4 versículos? Me comentan. Ok, queridos. Muy bien, entonces voy a pedirle el favor a mi hijo que lea del versículo 27 hasta el 30. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vean, mire, esto es fuertísimo. Que hizo no estuvo mal ni nada de eso, pero en el plan de Dios, cuando ya se cumplieron los 7 días, mire el problemonón. Sigue leyendo hasta el 30. Vuelve a leer desde el 27 hasta el 30. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Bueno, hermano, se puso tesa la cosa, se puso fuertísima. No porque le estuviera hablando mal, haciendo mal, pero en la providencia de Dios, Dios quería que pasara esto. Mire, digamos que Pablo aquí es puesto en una situación que no podríamos haber previsto de ninguna manera. Primero es arrestado en el templo, precisamente cuando cumplía lo que Santiago y los ancianos de la iglesia le habían aconsejado que hiciese para que su imagen fuese rehabilitada ante los judíos creyentes. Y fue
fue casi al final de los 7 días de la purificación, cuando se dieron cuenta de él y le echaron mano en el templo. Ojo, donde debería haber hallado refugio, ojo, ellos profanaron el templo, ¿sí? Así que realmente sin tener ninguna culpa, sin tener ningún asunto pendiente allá a Pablo, le arrestaron, como si él fuera quien profanaba el templo. Pero los que lo arrestaron en el templo, profanaron el templo para hacer eso. Mire cómo es el diablo, hermano. El diablo es un alborotador, ¿no? Ojo, yo quiero que ustedes piensen, no más el disgusto que esto debió de causar por ejemplo, a Santiago y a los ancianos, ¿sí? Al ver que por el consejo que habían dado a Pablo, ahora este había sido realmente arrestado, ¿sí? Ojo, ojo, y aquí se aprende algo, que no debemos ni siquiera sugerirle, ni obligar a nadie a hacer algo que sea contrario a lo que ellos piensan. Sí, aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la libertad de las personas, excepto que sea algo directamente palabra, pero esto simplemente era para cumplir una cosa de los judíos, hermano. Bueno, entonces, interesante esta parte acá, ¿no? Ahora, fíjense que los que dieron el informe de que Pablo estaba profanando el templo, ¿sí? Ojo, ojo, y dicen que enseñaba a todos contra el pueblo, 1, contra la ley, 2, y contra este lugar, 3, en el verso 28, ¿no? Y fueron unos judíos, no de Jerusalén, sino de Asia. Lee el verso 28. ¿En el 27 y 28? Sí. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Mire lo que es el poder del chisme, hermano. Esto aquí es tremendo, porque estos no eran ni siquiera judíos de Jerusalén, sino de Asia. Pues es decir, de los de la dispersión, ¿se acuerdan? Quienes eran los que más irritados siempre estaban contra Pablo. Eso lo hemos visto en el desarrollo del libro. ¿Sí? Y los que menos frecuentaban el templo. Y ahora parecían los más celosos por el templo. Ah, carachas, ¿no? Ah, carachas, como dirían los norte santanderianos. Ah, qué cosa tan tremenda, hermano. Horrible esto. ¿Sí? Como si con arrestar a Pablo quisiesen como expiar su propia negligencia de los servicios del templo. O sea, los aparecidos que nunca iban al templo estaban arrestando a alguien que sí era frecuente visitador del templo, ¿no? Ahora, el método que siguieron para echar mano a Pablo fue alborotar a toda la multitud. Recuerden, el diablo siempre es un alborotador, ¿sí? Y comenzaron por pedir auxilio, ¿no? Oh, sí, qué tremendo. Lee el verso 28. Es que deberían poner una escuela de teatro. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Oh, varones israelitas, ayudad, ayudadnos. Wow, tremendo, ¿no? Todavía hay tribus así, ¿ah? El cargo realmente de los que acusaban principalmente era de profanar el templo. Mire, y estaban imaginándose algo totalmente falso. Estaban imaginándose falsamente que habían introducido Pablo en el atrio de los judíos a Trófimo, que era un creyente gentil de Éfeso, bueno, con quien le habían visto por la ciudad, pero nunca le vieron dentro del templo, porque Pablo no haría eso. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo. Si ustedes observan, ahí ya estaban sancionando a Pablo con una pena capital, ¿sí? Pero esto era un cargo totalmente falso, ¿sí? Pues Pablo había acudido allá, era con judíos únicamente, con los 4 que le sugirieron, Jacobo, o sea, Santiago y los hermanos, ¿sí? Ahora, ¿en qué se apoyaban estos judíos para acusar al apóstol Pablo de los demás cargos que presentan contra él? Por ejemplo, que lo que enseñaba contra el pueblo se apoyaba en una falsa comprensión de la doctrina. Tremendo.
Ojo, esto es absolutamente absurdo, ¿sí? Y lo de enseñar contra la ley era asimismo realmente un desconocimiento de la doctrina bíblica, ¿sí? Y ya era profetizado para todos esto, ¿sí? Entonces, miren ustedes, hermanos, todo era realmente chisme. Pablo siempre enseñaba de que el hombre se justifica por la fe y que la ley era un medio para diagnosticar el pecado. Bueno, y eso es Biblia. Ahora, luego están diciendo que la supuesta enseñanza contra el templo, y era la opinión de los judíos incrédulos sobre la enseñanza de Pablo en cuanto a las operaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ojo, ellos estaban en oposición, ¿sí? A toda idea que se concediera o que le diera valor espiritual último y final a los lugares y a los ritos. Recuerde que el mismo Señor ya había quitado todo ese valor, ¿sí? Cuando le dijo a la mujer samaritana, hey, ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, realmente Pablo pues no estaba haciendo nada incorrecto y no estaba contra el templo ni nada de este tipo de cosas, pero ellos lo calumniaron de esta forma, o sea, lo estaban llamando como un profanador, hermano. Bueno, yo creo que alcanzaríamos de pronto, no, del 31 al 41 ya se va largo, no es posible que se nos vaya muy largo el asunto. Entonces, hermanos, hemos avanzado, hemos explicado estos temas difíciles pero interesantes, creo que están totalmente ya claros para el pueblo, ¿sí? Y bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar en esta noche, vamos a orar al Señor y pedirle luz sobre todo esto. Padre Santo, Creador de todas las cosas, tu palabra es verdad. Estamos agradecidos por el don inestimable de la vida y por la comprensión que nos das de tu palabra. Gracias, Señor. Y enséñanos, Señor, que realmente nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, Señor. Y que tenemos la responsabilidad de decirle al pueblo toda la verdad, Señor. Aunque esta no sea lo más popular, Dios Todopoderoso. Padre, déjanos saber que si alguien cree que tiene vida eterna y está en desacuerdo con la Biblia, pues en realidad no tiene vida eterna. No es la vida eterna que Dios da. Oh Señor, déjanos ser claros y saber que un día la puerta de la misericordia será cerrada, Padre. Que tenemos que estar coronados con los frutos del Espíritu Santo, Padre. Porque también hay una coronación de Satanás de la cual habló tu profeta. Pero nosotros tenemos que estar coronados con la piedra de corona, con el Espíritu Santo mismo y por ende sus frutos. Oh Padre, pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, les voy a hacer un regalo esta noche. Les voy a hacer un regalo, un pastel, un pedazo de pomqué espiritual para que lo mediten de fondo. Y esto está en el mensaje, la destellante luz roja de la señal de su venida, predicado el 23 de junio de 1963. Y esto es profundo lo que voy a leerles. Esto está en el verso 163, 164. Escuche, es muy, muy fuerte. Dice lo siguiente, para mostrarles la corona del diablo. Estoy envejeciendo, yo lo sé. Cada día tengo un nuevo dolor y sufrimiento. Así es con todos nosotros. Vale más decir la verdad, pensé. Dios, no permitas que yo, puntos suspensivos. Una de las cosas más miserables es ver a un hombre o a una mujer que nunca ha aceptado a Cristo y ha vivido una vida como un anticuado miembro de iglesia, más vil que el mismo Satanás, y verlo por ahí muy malhumorado. Pues yo te digo, yo no creo en el puntos suspensivos. Dios nunca, puntos suspensivos. Esa es la corona más horrible con que Satanás puede coronar una vida. Una mujer gruñona,
como de 60 o 70 años, con grasa que le cuelgan los brazos, y con la cara llena de arrugas y su cabello corto de 4 o 5 colores, caminando por ahí con pantalones cortos. Si esa no es la coronación de Satanás, entonces no la he visto, o algún hombre muy malhumorado. Y él termina diciendo en el verso 165, oh Dios, yo sé, concédeme gracia para nunca quejarme. Y yo deseo mi vida, deseo la vida de mi gente, puntos suspensivos. Dios, concede que nuestra vida pueda ser coronada. No importa si tengamos que sufrir lo que acontezca, ni cuántos se vuelvan en contra mía. Y escuche, yo le voy a leer el verso 168 y 166. Y usted va a entender la razón de mi oración cuando termine. Dice, y yo sé que un día yo tengo que morir. Espero que Dios nunca vaya a permitir que Satanás me corone como un anciano malhumorado e indiferente, o mi esposa una vieja regañona, o su esposa, ni tampoco usted. Yo ruego, hermano, que nuestras vidas sean coronadas con los frutos del Espíritu: amor, gozo, longanimidad, mansedumbre, paciencia, verdad, fe en el Espíritu Santo. Bueno, el profeta ahí menciona algunos, yo se los voy a mencionar todos. Están en Gálatas 5, 22, 23. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que somos de Jesucristo ya hemos crucificado las pasiones de la carne con ellas. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que nos enseña, que nos dirige, que nos ayuda y que nos permite mirar lo espiritual, hermano, y saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No importa cuánta tentación venga, no importa cuánta cosa. Mire, le voy a decir algo, usted es más tentado cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo que antes, que cuando está en santificación. A medida que usted avanza más, es más tentado. Y usted dirá, hermano, eso no es escritural. Sí es escritural, hermano precioso, ¿sí? Sí es escritural, realmente. ¿Sí? ¿Por qué mandaron ese versículo? Bueno, yo no lo mencioné, el 169, no era el 166. Bueno, mire, sí es completamente escritural cuando, digamos, usted yo leí hasta el 166. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, va a ser más tentado. Mire, se lo voy a demostrar por mensaje de la hora. Vamos a ir al mensaje poseyendo las puertas del enemigo, página 11. En el verso 46, mire lo que le voy a leer y nunca lo olvide, esto es muy contundente. Nació la simiente real, que hace Jesucristo. Él fue tentado en toda manera, igual que nosotros. Lo vuelvo a repetir. Él fue tentado en toda manera, igual que nosotros. Así como ustedes tienen que ser tentados, así también lo fue él. Escuche, cuando él recibió el Espíritu Santo, el diablo lo llevó rápidamente al desierto por 40 días y noches para ser tentado. Y cuando él salió, y en su muerte le metieron clavos en las manos y escupieron en su rostro, él pasó por toda enfermedad. Pero cuando él estuvo aquí en la tierra, probó que él podía conquistar la enfermedad. Cuando la madre de la esposa de Pedro yacía enferma de una parálisis, él le tocó en la mano y la fiebre la dejó. Cuando el leproso clamó en la puerta, inmundo, inmundo, si tú quieres me puedes sanar, él dijo, yo quiero, sé sano. Él conquistó y poseyó la puerta de la lepra. Él poseyó la puerta de las fiebres. Él hizo que toda la naturaleza le obedeciera a él. Él era simiente de Abraham, la simiente real, el cual fue dada la promesa a él, a Abraham y a toda la simiente que le siguió, hasta la simiente real y toda la simiente después de él. La promesa de Dios es fiel. Él conquistó la enfermedad. Él conquistó la tentación. Cuando el enemigo escupió en su rostro y le pegó en la cara,
Él le mostró el otro lado. Cuando le arrancaron la barba del rostro y le escupieron, Él no los maldijo. Él conquistó la puerta de la tentación y la venció. Aleluya, hermanos. Qué cosa tan hermosa. Pero entonces fíjese que es muy claro cuando dice, Él fue tentado en toda manera igual. Cuando Él recibió el Espíritu Santo, el diablo lo llevó rápidamente al desierto por 40 días y noches para ser tentado. Usted lo puede ver ahí en Mateo 4 y en diferentes partes de la Biblia. Que mi Dios los bendiga, los amo mucho, feliz noche. Shalom Ubraham. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor Jesucristo, Padre bueno, estamos agradecidos contigo, Padre Santo. Estamos agradecidos, Padre bueno, Señor, por tu palabra, por la oportunidad de conocerte, Padre Santo, y de conocerte cada vez mejor por medio de las Escrituras, Padre Santo. Pedimos en esta noche que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre bueno, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que se esfuerza en sus trabajos, Padre Santo, para traer el sustento a sus familias, Padre Santo. Bendice también su fe, Padre Santo, Señor, y abre las ventanas de los cielos y derrama tus bendiciones sobre ellos, Padre bueno. Pedimos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú senderos de justicia, trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje traído para cada uno de nosotros esta noche, Padre Santo. Señor, permítenos volver a estudiarlo, Padre Santo, en el espíritu correcto, Padre bueno. Señor, y tener siempre la disposición para escuchar de tu palabra de la mejor manera, Padre Santo. Bendícenos en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos hacer las actividades que hicimos el día de hoy y permítenos tener un día glorioso, si es tu voluntad, el día de mañana, Señor Jesús. Señor, bríndanos un buen descanso en esta noche. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Shalom Ubraham.